Voy a hacer un comentario del estudio introductorio de Luis Enrique Alonso, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el estudio introductorio que apareció en la editorial Siglo XXI en la traducción del libro de Jean Baudrillard, La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras. Este estudio introductorio se titula La dictadura del signo o la sociología del consumo del primer Baudrillard. Aquí se nos advierte o se nos recuerda que el libro de Baudrillard apareció originalmente en el año 1970 en la editorial de Noël y que esta versión que nosotros tenemos aquí corresponde a la que se publicó más adelante en Gallimard, un libro, el de Baudrillard, que tuvo desde que apareció un enorme éxito. Es un libro que trata del consumo como sistema dominante de objetos, signos y representaciones que absorbe y monopoliza todos los sentidos de lo social hasta reducirlos a un espejo distorsionado de su propia autosuficiencia. La sociedad de consumo remite a un libro previo del propio Baudrillard, aparecido en 1968, es el libro titulado El sistema de los objetos, que a su vez proviene de la tesis de tercer ciclo que había defendido en el año 1966 y a su vez también se conecta con el libro del año 1978 que se titula Crítica de la economía política del signo, que apareció, como digo, en 1978, pero que está elaborado a partir de artículos y materiales de finales de la década anterior, de la década de los 60. Bueno, en esos tres materiales, en el libro del sistema de los objetos, en la sociedad de consumo y en la crítica de la economía política del signo, Baudrillard va a abordar en profundidad el tema del consumo como control y manipulación social, que es una cuestión que había estado muy presente o es uno de los temas fundamentales de la sociología y de la economía crítica norteamericana en los años 50. Y hay una serie de trabajos fundamentales, como nos recuerda Luis Enrique Alonso, como serían los trabajos de Vance Packard, de David Riesman, de Wills, o también del pensador alemán que daba clase en los Estados Unidos, Herbert Marcuse, y que aquí con Baudrillard se van a retomar estas cuestiones desde el punto de vista del estructuralismo semiológico. Evidentemente, todos estos trabajos sobre el consumo tienen que revisar las concepciones marxistas de la alienación y también todo lo que tiene que ver con la sociedad de consumo programado, y ahí también son importantes los trabajos obviamente de Henri Lefebvre y sobre todo los trabajos que va a publicar en torno al año 1968 sobre la sociedad burocrática del consumo dirigido. Y también tenemos que tomar ahí en consideración, como hace Luis Enrique Alonso en esta introducción, los textos de Guy Debord y sobre todo su referencial trabajo del año 1967, La sociedad del espectáculo. Jean Baudrillard, en los datos aquí biográficos que se recogen en esta introducción, es un pensador nacido en 1927 y fallecido en el 2007. Fue primero profesor de alemán de enseñanza media en provincias, luego se desempeñó como crítico literario en revistas cruciales como Le Temps Moderns o L'Homme de la Société, y fue encargado de ediciones y traductor de autores como Bertolt Brecht o Peter Weiss para editoriales como L'Arche o como Seuil, y más tarde fue asistente de cátedra del mencionado Henri Lefebvre en Nanterre e incluso llegó a ser colaborador en los seminarios de Roland Barthes. Desde su primer libro, el que ya hemos mencionado, El sistema de los objetos, de 1968, va a ir definiendo un muy particular proyecto intelectual, un proyecto intelectual que se va a ir desarrollando por un camino muy diferente del que tomó, por ejemplo, Guy Debord, y también muy apartado de los planteamientos de radicalización marxista. Guy Debord va a ser una referencia y va a ser criticado en distintas ocasiones por Baudrillard, pero evidentemente hay que recordar cómo la sociedad del espectáculo es un homenaje y también una parodia en el sentido crítico de lo paródico de lo que supone el capital y lo que supone la mercancía convertida en espectáculo absoluto, mientras que Baudrillard se va a ir distanciando, va a disolver el marxismo,
primero en el intercambio simbólico, negando la condición real misma de la producción y el trabajo, para luego ir avanzando hacia textos que se mueven en una especie de órbita de un posnihilismo o de una radicalización del nihilismo. El primer fragmento de esta introducción o la primera parte de esta introducción de Luis Enrique Alonso se titula Los fundamentos teóricos del modelo estructuralista y su aplicación al consumo. Y ahí, bueno, recordará la importancia que tiene en el paradigma estructuralista la lingüística de Saussure y sobre todo cómo la definición de estructura, se nos dice aquí, es complicada, dado que su polisemia lleva a múltiples interpretaciones en los escritos del propio Saussure, siendo finalmente tomada en su acepción más general como un conjunto en el que las partes se modifican en virtud de su pertenencia al todo o esquema lógico, reiterativo y no modificable a corto plazo que subyace a un objeto complejo cuyas partes son solidarias entre sí. La definición de estructura para los estructuralistas es sintetizada de una forma muy brillante por Umberto Eco cuando define la noción de estructura como un modelo construido en virtud de operaciones simplificadoras que permiten uniformar fenómenos diversos bajo un único punto de vista. Bueno, aquí se subrayará cómo el modelo de lingüística de Saussure fue ampliado y desarrollado por las escuelas de Praga, particularmente por Jacobson, pero también por Gensly en Copenhague, y también por los seguidores de estas tendencias en Francia, como sería el caso de Benveniste, y ya en los Estados Unidos por figuras heterodoxas, como sería el caso de Noam Chomsky. Se pretendía articular una ciencia lingüística que permitiera dotar de rigor científico al estudio de las lenguas al incrementar el análisis formal y superar el descriptivismo histórico de la evolución de los diferentes idiomas que era típico en la filología dominante en la época. Así, el lenguaje se situaba como el elemento central de la vida social y Saussure era así el origen o se va a convertir en el origen de una revolución teórica que va a ser enormemente influyente en el pensamiento moderno junto a la revolución también teórica que supone el pensamiento de Marx y también las posiciones del psicoanálisis freudiano y también todo el proyecto de filología y de crítica filosófica que se emprende a partir de Nietzsche. El curso de lingüística general de Saussure, como sabemos, no es otra cosa que un conjunto de apuntes tomado por dos de sus discípulos, Charles Bailey y Albert Sechaal, y que a partir de ese material extraído de sus conferencias, de las conferencias de Saussure del año 1906 y 1911, se va a componer o se va a articular ese volumen que tanta influencia ha tenido. Luis Enrique Alonso advierte cómo el trabajo de Saussure en sí mismo pocas veces justifica el gran desarrollo de la corriente estructuralista en las ciencias sociales, dado que el libro, cuyo tema exclusivo es la lingüística, abunda en el análisis de fonemas, diptongos, hiatos y diversos elementos de las oraciones. Ferdinand de Saussure se planteaba como objetivo la elaboración de lo que calificaba como una auténtica ciencia de la lingüística que tuviera por único y verdadero objetivo la lengua considerada en sí misma y por sí misma. Bueno, toda esta cuestión de la influencia y la importancia de la lingüística, como advierte Luis Enrique Alonso, es la de cómo se propone una nueva disciplina científica a partir de ahí, la semiología, cuyo objetivo sería el estudio de la función de los diferentes signos en el seno de la vida social, que es algo que Lévi-Strauss va a desarrollar en la antropología, y sobre todo cómo desde la lingüística las premisas de construcción de un objeto de estudio estructural se extendieron a distintas ramas del saber, a la biología con Jacob, a la antropología, como hemos dicho, con Lévi-Strauss, al psicoanálisis con Lacan, al análisis literario con Roland Barthes y con Julia Kristeva, y también a la filosofía, por ejemplo, con pensadores con Foucault, y al análisis de la ciencia política o de los textos marxistas de la mano, por ejemplo, de Althusser. Había en el estructuralismo, se dice aquí, una afiliación inequívocamente antipositivista, pero sobre todo lo que es clave en el estructuralismo, se dice aquí en este estudio introductorio, es la disolución del sujeto en las estructuras, que es algo que tiene que ver también con la radicalización de los planteamientos de Durkheim y la forma en la que se van a analizar los fenómenos sociales.
El segundo capítulo de esta introducción se titula El consumo como consumo de signos hacia una economía simbólica general, donde analiza la importancia que tienen las estructuras significativas subyacentes al mensaje, la comunicación y la forma de lo lingüístico, y cómo todo sistema de intercambio es primero un sistema de signos y sobre todo puede comprenderse la coherencia lógica de lo que es la sociedad de consumo y su funcionamiento. En la época estructuralista se afirmaba que la moneda es la primera mercancía que pasa el estatuto de signo y escapa al valor de uso. Va a subrayar aquí la importancia que tiene la obra de Roland Barthes, pero también la morfología que hace del cuento ruso Vladimir Prop en el año 1928 y cómo Roland Barthes va a emprender una decodificación de lo que va a llamar los nuevos ídolos de la tribu burguesa, que es algo que se concreta en el volumen Mitologías y sobre todo algo que repercute en la escritura del primer Jean Baudrillard. La semiología pasa a ser en Barthes una semiología general y el consumo y la comunicación comercial para Barthes configuran el lenguaje secundario más potente de la actualidad y por tanto se constituyen como un sistema mitológico sobre el que se puede realizar todo tipo de análisis estructural. El juego del cambio constante de la actualidad permanente oculta la tendencia a la inmovilidad básica de lo social, a la cristalización de las formas del poder. Lo que hay es producción social de un material de diferencias, de un código de significaciones y de valores de estatus sobre el cual se sitúan los bienes, los objetos y las prácticas de consumo. Es, como advierte Baudrillard, la capacidad comunicadora y la capacidad de diferenciación social el elemento sustantivo, el elemento fundamental. Y en esta evolución de la sociología del consumo, en esta dimensión de las metodologías semiológicas, los textos de Baudrillard de esta primera época, el sistema de los objetos, la sociedad de consumo y la crítica de la economía política del signo siguen siendo referenciales. Baudrillard desarrolla en estas primeras obras un análisis del consumo como actividad de manipulación sistemática de los signos. Los objetos, según Baudrillard, ya no tienen prioritariamente un valor de uso sobredeterminado por el valor del cambio, sino que es al contrario su valor de cambio social, esto es su valor de signo, el fundamental, y el valor de uso funcional no es más que una coartada. Consumir significa sobre todo intercambiar significados sociales y culturales y los bienes signo que teóricamente son el medio de intercambio se acaban convirtiendo en el fin último de la interacción social. En un artículo que tuvo una enorme importancia de 1969, titulado llamativamente La génesis ideológica de las necesidades, que luego retomaría Baudrillard en el volumen del 72, La crítica de la economía política del signo, Baudrillard acomete o emprende un ataque contra los economistas, psicólogos y sociólogos como Georges Catona y especialmente al muy valorado en la sociología francesa de los años 50 y 60 Paul-Henri Champvert-Delot, según los cuales al haber erigido la necesidad como concepto explicativo del consumo son incapaces de apreciar que el ajuste entre la necesidad individual del sujeto y la funcionalidad del objeto solo es una racionalización hecha a posteriori para justificar el consumo y la producción social de los signos. Los psicólogos y los sociólogos, nos recuerda aquí Luis Enrique Alonso, solo son capaces de actualizar, según Baudrillard, clasificaciones formales y delirantes de necesidades primarias, clasificaciones que recuerdan los irónicos cuentos de Borges, que no hacen más que confundir el sentido social operante del consumo porque al consumir no se satisfacen necesidades, sino que se usan y se manipulan signos. En una nota a pie de página nos recuerda Luis Enrique Alonso la influencia de Borges sobre Baudrillard, en particular sobre Baudrillard, pero también sobre el postestructuralismo y el posmodernismo francés y cómo Borges se va a convertir en una referencia constante, no solamente, diré yo, en el postestructuralismo francés, sino también en el posmodernismo norteamericano, donde Pierre Menard, autor del Quijote, y el idioma analítico de John Wilkins se van a convertir en una referencia constante. Pero volviendo a la cuestión del objeto del consumo, Baudrillard advertirá que un objeto de consumo es a un tiempo un útil,
Esto es, tiene que ver con la lógica de la utilidad, es también una mercancía, tiene que ver con la lógica del mercado y es un símbolo y tiene que ver con la lógica del don, pero también es un signo, que es lo que le importa más y le interesa más a Baudrillard, y en este sentido tiene que ver con la lógica del estatus. Baudrillard va a releer en este volumen y va a reconsiderar las cuestiones que planteaba Thorstein Veblen al final del siglo XIX, concretamente en 1899, en sus famosos análisis de la teoría de la clase ociosa y del consumo conspicuo, es decir, los fenómenos de consumo como formas de diferenciación o, si se prefiere, como procesos de consumo conspicuo y emulativo. Baudrillard va más allá. Para Baudrillard, las ideas de las necesidades son necesarias no para las personas, sino sobre todo para el buen funcionamiento del sistema de signos. Es decir, es una fórmula autorreferencial. Solo hay necesidades porque el sistema necesita de las necesidades, necesita que las haya. Dicho de otro modo, detrás de cada trabajador asalariado hay un consumidor saturado. La necesidad es así un modo de explotación igual que lo es el trabajo. El consumo se basa, en último término, en una carencia que es irreprimible. Este punto de vista de Baudrillard es, de hecho, una respuesta, advierte Luis Enrique Alonso, implícita a las tesis del clásico de Maurice Alwax, que alega la aparición cíclica de crisis de sobreproducción como prueba de las necesidades que no son creadas o que no serían creadas, que no son creadas artificialmente. En el fondo, Baudrillard está manejando una especie de reformulación del deseo o de la dinámica del deseo según Lacan. Recordemos que, así lo advierte Luis Enrique Alonso, el objeto dado como respuesta a una demanda puede saciar la necesidad, pero no puede llenar el espacio entre la necesidad y la demanda, que es al final la demanda de amor, y es aquella a la que los demás no pueden responder completamente a causa del carácter simbólico del lenguaje humano. Bueno, en esta cuestión de la demanda también tiene mucha importancia para Baudrillard en su análisis de la economía política del signo, los signos y también el despilfarro de los mismos, es decir, todo ese papel que tiene el consumo agonístico o el potluck, en el que evidentemente retoma el análisis de la antropología, del potluck y del don que hace Marcel Mauss y que se continúa a través de la canonización de estas temáticas en el seno de la antropología. Bueno, se va a advertir también aquí en esta introducción la importancia que tiene en Baudrillard el análisis de la lógica fetichista como ideología del consumo y sobre todo el papel que tiene la simulación y la apariencia de realidad que viene a sustituir a la realidad misma. En una nota advertirá Luis Enrique Alonso que aunque en los primeros libros de Baudrillard el concepto de simulación e incluso el de simulacro estaba presente de manera tanto implícita cuanto explícita, no es hasta mediados y sobre todo hasta finales de la década de los 70 y principios de los 80 cuando este concepto se va a tornar central en la obra de Baudrillard y en general va a ser también clave para la teoría o la antiteoría o los desarrollos de las reflexiones de la sociedad posmoderna. Y de hecho esta noción de simulacro es prácticamente hoy un término que siempre va asociado como a los simulacros de Baudrillard, la cultura de los simulacros de Baudrillard, como alguien que le dio mil vueltas a este asunto. La tercera parte de este estudio introductorio se titula La sociedad de consumo, el gran mito, y sobre todo, bueno, va ahí a hablar de la importancia que tienen los análisis de Baudrillard y también cómo estas cuestiones aparecen del consumo, por ejemplo, en Josh Ritzer, que por cierto escribió la introducción a la traducción de este libro en su versión inglesa, que apareció en la editorial Sage en el año 1998 y como allí hablaba de la importancia que tiene esta forma de codificar los signos y las formas del estatus a través del consumo y también como la importancia que tiene la idea de análisis de la marca o los modos en los que analiza la marca de los productos. La marca de un producto no marca el producto, sino que en realidad la marca marca al consumidor como miembro del grupo de consumidores, valga las redundancias, de esa
marca, de esa marca y de esa contraseña. Consumir es la afirmación lógica, coherente, completa y positiva de la desigualdad. El consumo para Baudrillard es intercambio y un consumidor no está nunca solo, como tampoco es un transmisor. Los signos del consumo se agotan en sí mismo, pero también se agotan en tanto que agotan al consumidor. El consumo es, se dice en este libro de Baudrillard, un mito, es un relato de la sociedad contemporánea sobre ella misma, es la forma en la que nuestra sociedad se habla y nuestra sociedad se piensa y se habla como sociedad de consumo, al menos mientras se consume como idea de sociedad de consumo. Y esta sociedad tiene una lógica de la diferenciación, una lógica del estatus y sobre todo entiende la práctica del consumo como una negación esencial del acontecimiento, del enfrentamiento y de la exigencia de la realidad y de la verdad. La cuarta parte de este estudio introductorio se titula La deriva hacia el nihilismo postmoderno y sobre todo lo que aquí hablará es cómo va a ir evolucionando el propio pensamiento de Baudrillard a partir de la cuestión del intercambio simbólico, que es crucial en el libro El intercambio simbólico y la muerte, que a mí es uno de los que parece también mejores libros de Baudrillard, cómo se va a mantener la importancia de la noción de parte maldita, que es la forma en la que Baudrillard modifica, modula y asume los planteamientos de la antropología de Marcel Mauss, y esa cuestión de una economía general radicalmente antieconómica, es decir, fundamentalmente destructiva, derrochadoramente violenta, es decir, una economía del excedente, del exceso y del despilfarro. Y esta fascinación de Baudrillard hacia el potlatch, el despilfarro, es también la fascinación de Baudrillard por el orden sacrificial y por el orden victimario, pero también lo que le va a ir aproximando a las formas del pensamiento posmoderno y también al modo en el que se va ajustando a las huellas de ciertas lecturas de de Nietzsche por parte de los posmodernos, y sobre todo esa dimensión es algo que subrayaba, por ejemplo, Alfred Brocker en estas lecturas de Nietzsche y de Marx que se hacen en el contexto de Baudrillard, en el texto que se titula El Marx de Baudrillard, que aparece en la compilación que hizo Josep Picó, Modernidad y Posmodernidad, publicada en la Editorial Alianza en el año 1988. Hay sin duda, y así lo advierte Luis Enrique Alonso, una deriva hacia el nihilismo y un incremento de la fascinación por la seducción de los objetos como depositarios del poder de los deseos, y es algo que se va a convertir en un mantra o va a llevar a un cierto manierismo en la escritura de Baudrillard y especialmente en uno de sus artículos más difundidos que se titula El éxtasis de la comunicación. Toda esa cuestión de la obscenidad, de las estrategias fatales, de la hipervisibilidad, de la estadística, de la implosión y del vértigo de los simulacros se van a ir convirtiendo en fórmulas que progresivamente se van a ir desgastando y sobre todo esa idea de que estamos en un infierno de los simulacros que no acabará jamás. Y la conclusión de este estudio introductorio se titula La muerte de lo real, y ahí advertirá Luis Enrique Alonso que Baudrillard terminará teniendo una especie de tono apocalíptico que conduce hacia sus ideas del crimen perfecto. La información sería el lugar del crimen perfecto contra la realidad, e igual que la muerte del arte se ha producido, se dice aquí, no por efecto de su escasez, sino por su exceso, pues lo estético se da hoy en todos los ámbitos, la realidad ha muerto por su manipulación general y todos nos podemos recrear mediante vídeos, ordenadores, juegos de ordenador y representaciones comunicacionales, todos somos actores y nadie tiene tiempo para ser espectador. Estas profecías apocalípticas de Baudrillard, advierte Luis Enrique Alonso, se han vuelto o se volvieron bastante comerciales, y esta especie del final de todas las cosas y el final del final era una especie de simulacionismo o de simulación integral. No es de extrañar, dirá entonces, que textos como Cool Memories de Baudrillard fueran como el festejo por la desaparición de toda realidad descriptible y que estuvieran escritos con esa dimensión de una frialdad total y también con algo de desencanto o, como no, incluso de cinismo, y era una especie de lamento fúnebre, dice, muy emparentado con el surrealismo, que venía a hablarnos de la muerte de todo, incluso de la muerte de la muerte. Terminará este brillantísimo estudio introductorio Luis Enrique Alonso
advirtiendo que Baudrillard, en su negación de lo real en beneficio del orden seductor de lo simbólico que se despliega por todas partes, desde los objetos a los cuerpos, desde la política al trabajo, desde los medios de comunicación al sexo, desde el arte a la guerra, llegará a una especie de parálisis discursiva. En el fondo, Baudrillard era el primero, dirá Luis Enrique Alonso, en anunciar la hegemonía intelectualmente atractiva, si bien discutible y muy matizable desde una sociología empírica y práctica, del poder del consumo sobre la producción, pero no solo en el espacio de los bienes físicos, sino en el locus del sentido mismo. No terminamos, por tanto, nunca de consumir el objeto en sí, sino que los objetos son los que nos seducen, nos manipulan y nos dominan, o de otra forma, la sociedad de consumo nos acaba fatalmente consumiendo. Bueno, el ensayo de Luis Enrique Alonso, que es la introducción de este volumen, La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras de Baudrillard, creo que ofrece una perspectiva muy esclarecedora de los orígenes de la forma de escritura y de investigación de Baudrillard, de los contenidos fundamentales y de los debates principales que se establecen en este campo de conocimiento y de investigación de la sociología y de la sociedad del consumo, y también nos ofrece esa panorámica de hacia dónde fueron conduciendo las meditaciones y la forma de escritura de Baudrillard y cómo tal vez el propio Baudrillard fue consumido por el consumo acelerado de sus propias profecías. Una especie de hiperstición como una profecía autocumplida, que es un tema que también aparece dentro de este libro de los años 70, que creo que sigue ahora en la segunda década, bueno, en este año 2020, sigue siendo todavía un libro que podemos leer y que habla de el modo en el que nos agotamos y consumimos en esta realidad que no es tan simulacrica como a veces se consideró.